como el nasal, que es el como cigomático, etmoide, esfenoide, lagrimal, maxilar superior y maxilar inferior. Ahí tenemos el frontal, el nasal, el cigomático, que forma parte de la cuenca, el esfenoide, el etmoide, el maxilar superior, maxilar inferior. Aquí se ve el ala del esfenoide. Vista de los lados, tenemos primero los 6 huesos, 2 temporales, 1 segmental, 1 frontal y 2 temporales. Temporal parietal, 2 parietales, 2 temporales, 1 occipital y 1 frontal. Después de la cara vemos de perfil, el frontal, que forma parte de la cara, el hueso nasal, los lagrimales, que están adentro de la boca, el etmoide, aquí adentro, el esfenoide, el ala, el maxilar superior, el hueso cigomático ovalar y la mandíbula. Muchas gracias. Los huesos tienen por misión proteger el cerebro y la cara tiene por misión alojar y proteger la visión, el oído, el gusto y el olfato. Preguntas de examen. Estas dos aquí son preguntas de examen. Y casi todo el examen va a haber una de estas preguntas. ¿Cuál es la inervación motora de la cara? ¿Quiénes son los nervios que dan movilidad a la cara? En primer lugar, tenemos que estar inervados por el trigemio hipopato. Inerva todos los músculos de la masticación, que son los maceteros y los temporales. Son los músculos en relación al tamaño de los más poderosos que hay. Tamaño, fuerza. Y esto es importante, el trigémino, que es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que es sensitivo y que es motor. La parte motora, todos los músculos de la mímica de la cara están inervados por el nervio facial. Entonces, ¿cuáles son los nervios que inervan la cara? El trigémino y el facial. Y hay un dibujito, aquí está macetero, senador, hay un dibujito, este de aquí, que yo pido en el examen que lo hagan el dibujo. ¿Y qué es lo más importante del dibujo? Que es la inervación sensitiva de la cara. El trigémino, este es el dibujo que hay que hacer. Fíjense, todo esto está inervado por el trigémino. Pero el trigémino tiene 3 ramas, por eso se llama tri. La rama superior, rama oftálmica, la rama inferior, el nervio no maxilar, con la cabeza hacia un lado, entonces se deforma la cabeza, pero no es una deformación permanente, una deformación transitoria, apenas se corrija la posición, se vuelve a lo normal. Esta es una oxicefalia, que esto está crecido, también llamado turbicefalia, oxicefalia o turbicefalia. Trigonocefalia, bueno, no falta mucho ver que esta cabeza tiene la forma de un trígono. Una turbicefalia, altura de la cabeza desde el vértice hasta el mentón, desde el vértice hasta el mentón es de 18 a 20 centímetros, 13% de la longitud del cuerpo, proporcionalmente es mayor en la mujer y en el recién nacido que en el hombre.
Bueno, esas proporciones no nos interesan a nosotros, nos interesa mucho a los dibujantes, nos interesa mucho a los que hacen, puede ser que hagan algún tipo de trabajo óseo con las personas, pero a nosotros como semiología nos interesa ver la forma, iluminación, tamaño, proporciones y que esté en la parte izquierda de la misma forma que la derecha. Percusión se efectúa de forma directa unidigital. Esto es en la cabeza, unidigital, es decir, un solo dedo, generalmente es el dedo medio, el que percute. Y acuérdense, se percute doblando la muñeca, no doblando el codo ni el hombro, doblando la muñeca. Para hacerlo bien, lo mejor es poner una mano ahí, y lo que voy a permitir está aquí, y yo trato de llegar con mi dedo. Esa es la técnica, y así es como nosotros vamos a aprender. ¿Por qué? Porque el golpe tiene que ser dado de una manera en que las vibraciones que produce el golpe sobre el dedo, ¿cómo se llama el dedo que se apoya en la piel? ¿Cómo se llama este dedo? Sí, pero cuando se percute tiene un nombre. Esto se llama dedo presímetro, el que apoya, y este se llama percutor. Presímetro, percutor. No se olvide, el dedo presímetro es el que se apoya sobre la piel, dedo presímetro. Y el dedo percutor es el que golpea al dedo presímetro. Se golpea generalmente por encima de la uña. Ahí se golpea. Y el golpe tiene que ser seco. ¿Para qué? Para que el dedo presímetro vibre. Eso es lo que busca. Porque los ruidos son vibraciones. Para que el dedo presímetro vibre, esa vibración se transmita al tejido que está por debajo del dedo. Si está bien hecha, esa vibración se transmite hasta 7 centímetros por debajo del dedo. Y eso vibra. Y al vibrar, nosotros aprendemos a escuchar la vibración. Y ya saben qué es lo que vamos a escuchar. Si hay poco aire, si hay mucho aire, o si no hay nada de aire. Si no hay nada de aire, se llama mate. Si hay mucho aire, se llama timpanito. Si hay un equilibrio entre aire y tejido, como en el pulmón, se llama ruido pulmonar o sonido pulmonar. Volviendo al cráneo, pregunta de examen. Ocultación del cráneo. Se ausculta el cráneo, es decir, vamos a poner el microscopio en la cabeza para ocultar la cabeza. Sí, se oculta cuando estamos buscando soplos que pueden revelar una malformación vascular. ¿Dónde buscamos esa malformación? En los globos oculares, entonces ponemos el estetoscopio sobre el globo ocular, por encima del globo ocular, porque ahí es donde vamos a escuchar si hay un soplo vascular. ¿Por qué ahí? Porque en esa zona se ha visto que con mayor frecuencia se producen anomalías de los vasos, o un tumor benigno de vasos sanguíneos. Y entonces ese tumor va a sonar como suena un soplo, por eso se llama soplo. Así como soplando, suena ahí, por el globo ocular sería una. Después, en los parietales, todo el trayecto de la arteria temporal. Todo el trayecto de la arteria temporal, desde que sale detrás de la oreja, y de ahí empezamos a poner el estetoscopio hasta llegar a los parietales. Y después el vértex, el occipucio. ¿Por qué? Por lo mismo que dije hace rato. En esos 3 lugares es donde con mayor frecuencia vamos a encontrar nódulos de tejido vascular, donde podemos encontrar también ya como
relación entre la arteria y la vena. ¿Alguien sabe cómo se llama? Cuando hay una comunicación entre una arteria y una vena. Una arteria es, hablando mal y pronto, una cañería muy gruesa con mucha presión adentro. Una vena es una bolsita muy frágil con nada de presión adentro. Entonces, cuando se inflaman las paredes y están adosadas, están prendidas una con otra, cuando se inflama la vena o la arteria, se labra un trayecto de la arteria hacia la vena. Se llama fístula. Fístula arteriovenosa. Y cuando hay una gran diferencia de presión, como lo hay entre una arteria y una vena, el pasaje de sangre sopla fuerte. Y eso lo puede escuchar el paciente y decir, siento un soplido dentro de mi cabeza, y que aumenta cuando hago ejercicio, cuando subo grada, cuando corro. Entonces ahí tenemos que ocultar, y esa es la pregunta que hago. ¿Qué se oculta en esos casos? Se oculta globo ocular, región temporal de la arteria temporal, vértex o vértice del occipucio. ¿Por qué? Porque ahí se producen con mayor frecuencia las anomalías y las fístulas arteriovenosas. Percusión y auscultación. La percusión y auscultación no se hacen en todas las regiones ni en todos los casos. Eso es importante, ¿no? Cuando yo ausculto, cuando el paciente me dice, no, cuando yo presumo que hay una malformación, pero paso. Puede haber sensibilidad dolorosa asociada a masa, dolor asociado a neoplasia o a inflamación superficial o profunda. Puede haber visto o palpado una masa, no puede dejar de hacerse la percusión, porque la sensibilidad dolorosa sugiere la presencia de inflamación. Ese es de los pocos casos en que nosotros vamos a percutir. Por ejemplo, cuando percutimos la frente, cuando el paciente nos dice que al agacharse le duele, ¿qué pensamos que tiene? Pensamos que tiene una sinusitis. Entonces golpeamos donde están los senos paranasales, no muy fuerte, porque si están inflamados inmediatamente el paciente va a decir que le duele. Donde no debería doler, le duele. ¿Por qué? Porque hay una inflamación por debajo. En casos especiales como esto de los chasquidos de la ola, es muy bien. Percusión y la ocultación del cráneo no es un examen de rutina, pero hay casos en que no se deben de obviar. Digamos así, que por encima de los globos oculares, un soplo que se localiza en el momento del cráneo puede haber placa arteriosclerótica, fístula arteriovenosa, malformaciones vasculares, aneurismas arteriales, meningioma vascular o compresión de una masa o tumor sobre una arteria grande, lo que simula un shunt arteriovenoso. Un shunt arteriovenoso, shunt quiere decir pasaje de un lado hacia otro. Un arteriovenoso es una fístula arteriovenosa. Dejamos el cráneo y vamos a cuero cabelludo. El método exploratorio más importante en el cuero cabelludo es la palpación. Pero en la infección debemos separar el cuello cabelludo para buscar describir cicatrices, lesiones, atracciones en cara, nodos, quistes, sebáceos, etc. Aquí entra lo que hemos visto en piel. Cuando miramos separando el pelo, miramos el cuero cabelludo, buscamos lesiones de piel. El tamaño es importante describirlo más aquí, de todos los tumores de solicio, hasta que consulta con el objetivo de conocer su evolución. Si encontramos un nódulo, un quiste, entonces preguntamos, ¿hace cuánto lo tiene? ¿Creció? ¿No creció? Todo lo relativo a un nuevo quiste. En general, los procesos malignos son de crecimiento rápido, mientras que los procesos benignos son de crecimiento lento.
tiene líquido o no. ¿Algún mnemotecnia para acordarse? Bueno, después de escribir, algo que se saltó aquí, no sé, es la implantación pilosa. ¿Cómo está implantado el pelo? La implantación pilosa tiene que ver directamente con el sexo, con la hormona que tiene el cuerpo del individuo. Así hay implantación pilosa masculina e implantación pilosa femenina. La implantación pilosa masculina generalmente tiene entrada. Las mujercitas no tienen entrada, siempre pelo se tiene acá. También es diferente en la parte de atrás. En la parte de atrás las mujeres tienen bastante pelusa, el hombre no. Y ver si hay seborrea, es decir, si el pelo es muy grasoso. ¿Por qué? Porque puede ser que exista alguna tendencia generalizada de acumular grasa. Pediculosis, ahora que viene el invierno, muchos colegios tienen pediculosis. Se describe la presencia de estos productos, se niega su presencia, también se describe cantidades. Entonces, cuando estamos viendo si tiene o no tiene, pedículos, capítulos, cabello, color, consistencia, cantidad, distribución, implantación, y aquí vienen las características del pelo, color, aspecto, cantidad. Una palabra a recordar: alopecia. ¿Qué significa alopecia? Alopecia en falta de pelo. Sin pecia, pelo. Universal, puede ser universal cuando no se observa cabello y vello en ninguna parte del cuerpo. Hay gente que nace así con alopecia universal. Hay gente que por trastornos psiquiátricos pierde todo el pelo y tiene alopecia universal. Alopecia androgénica es donde se observa en el caso de ningún cabello en ambos lados del hueso frontal, con la llamada entrada a ambos lados de la frente. Es hereditaria y secundaria a un efecto androgénico, hereditario o ahito o hipergonadismo. Los hombres que tienen mucha entrada, no sé, la etnia árabe generalmente tienen esto. Alopecia areata, acordarse de esta palabra areata, es donde se forma un espacio alopécico, como una moneda en uno o varios lugares del cráneo. Cuando hacemos la inspección y estamos separando el pelo, de repente vemos una zona con una moneda que no tiene nada de pelo. Eso es alopecia areata. Puede ser por factores psicológicos o puede ser por hongo. Alopecia difusa, en donde se observa escasez generalizada. La alopecia puede apreciarse en la sífilis secundaria como una salida en la coloreña. Otra cosa que tiene la sífilis es que las pestañas, las cejas, pierden la cola. Eso es característico, pierden la cola. Entonces, cuando estamos haciendo inspección de ceja, ahí vemos si no tiene la cola, preguntar si se depila. Ahí tenemos alopecia, ahí llamado consumo. Alopecia, areata, alopecia. Esto yo he visto por estrés, de gente que trabaja bajo mucha presión, con números del banco, de empresa, los que están encargados del manejo, que tienen las entradas que se van, porque ustedes no son entradas, son salidas. La calvicie, patrón masculino, la línea del cabello retrocede en forma de M hasta que se unen los puntos superiores formando una herradura y después queda un poquito aquí. A veces ese poquito lo hacen crecer largo y presta para un lado, presta para el otro, presta para atrás.
La distribución se la define en la regularidad de la implantación de cada pelo en el cuero cabelludo, porque debe ser uniforme. Fíjense que aquí no está bien implantado. ¿No? Aquí tiene mucho pelo y aquí no tiene. Pero tiene poquito, no se puede decir que hay aquí una alopecia real. No, simplemente está mal distribuido. Implantación filosa normal, fácilmente desprendible. Eso es algo que se lo podía normal. Hay periodos en que se pierde un poco más, periodos en que se pierde un poco menos, pero en regla general 100 pelos por día. Cuando hacemos ver la implantación pilosa, es ver si es fácilmente desprendible o no, si al jalar sacamos pelo, sin que le duela, sin que hagamos un esfuerzo por sacar el pelo. Llegamos a la cara. En la cara debemos describir primero si es simétrica. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la facie, ¿qué era la facie? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué estudiamos la facie? Facie, tres cosas. Y expresión. Forma de la cara, color de la cara y expresión de la cara. Puede haber una expresión dolorosa, no se llama facie dolorosa, una expresión de congoja, de tristeza, facie deprimida. Una alteración de la simetría puede darse en parálisis de nervio, sobre todo del séptimo parte, parálisis del nervio facial. Si los movimientos normales en la facie y hay anomalía en la piel, y aquí nivel como edema angiofibrótico, como edema facial, gracia nadar, acné, urticaria gigante, enfermedad íntima. Cualquier enfermedad o anomalía debe describirse. Los elementos a valorar son globo ocular, fosas nasales, boca, glándula. Índice facial. Eso me interesa a los dibujantes, no todo tiene una proporción para que salga algo armónico y agradable a la vista. Eso no pregunto que abarque al lado derecho hasta el lado izquierdo. Cuando hay una alteración, generalmente llega a la mitad y se nota una alteración de encorvamiento de las arrugas de la frente y tenemos que pensar en parálisis facial periférica. Aquí tenemos una alteración, fíjense, parálisis facial periférica. ¿Cuál es la parálisis? ¿Dónde está la parálisis? ¿En el lado este o en el lado este? ¿En el lado este o en el lado este? ¿Cuál es el lado paralizado? El lado derecho. Este es el lado paralizado. ¿Por qué? Este ojo está caído, o sea, este músculo está paralizado. Hay borramiento nasolabial, borramiento de esto. Aquí también, aunque no se ve mucho, hay cierta disminución, pero no se ve tanto. Pero estas de aquí están disminuidas en relación a esta de acá. Entonces tenemos una parálisis facial periférica del lado derecho. Y acá, de este lado derecho, de este lado izquierdo, claro, está aquí hay encorvamiento del surco.
que han dicho cierre los ojos, y ella ha cerrado los ojos, pero solamente cierra el que lo merece. El otro no lo ha podido cerrar, no lo puede cerrar. Entonces, parálisis facial del lado izquierdo. Ahora, hay dos tipos de parálisis del séptimo, parálisis facial periférica y parálisis facial central. La parálisis facial central ataca solamente la parte inferior de la cara, esto de aquí. Puede levantar la ceja, puede cerrar los ojos, abrirlos, puede hacer de todo, pero aquí está paralizado de este lado. Esa es la parálisis central, parálisis facial central. Y aquí tenemos parálisis facial periférica, que me han dicho que cierre el ojo. Y aquí este es el signo del velo. Un señor que se dio cuenta de cuando le decíamos a una persona que está con parálisis que cierre el ojo, mostraba la parte blanca del ojo. Como está haciendo aquí este señor. Parálisis total, facial americana lateral, signo de velo, boca desviada hacia el lado sano. Él utiliza, ¿por qué se desvía la boca al lado sano y no al lado inferior? Por los músculos. Por los músculos. Claro, el músculo sano jala. El músculo enfermo perdió su capacidad, entonces deja que el otro jale y toda la comisura labial se desplaza hacia el lado sano. Y esta es la explicación de qué es lo que ocurre en la parálisis facial periférica y en la parálisis facial central. Fíjense, aquí en la parálisis facial periférica, ¿dónde está el problema? Otro test que se hace cuando se puede es el test de transiluminación de los senos frontales. Fíjense que tenemos una luz potente o una cualquiera, le iluminamos y vemos si pasa la luz, comparamos el seno de un lado con el seno del otro y el seno que está tomado se ve pegado, no permite la transiluminación. Es una forma de esto pregunto yo de esta patología, aunque no es muy frecuente, es importante. Se da en las personas de la tercera edad, arteritis del seno vaginal, también llamado arteritis de la temporal. Es un tipo de vasculitis, es decir, una inflamación de los vasos sanguíneos. En este caso afecta a las arterias medianas y de gran tamaño, principalmente las arterias supraaórticas, es decir, las arterias que parten del arco aórtico, con predilección por la rama de la carótida externa en excepción de la arteria temporal. Es decir, es una vasculitis generalizada, pero que hace su aparición y se ve sobre la arteria temporal, que es la más superficial. Se acompaña de polimialgia reumática, se da en mayores de 50 años. Y aquí tenemos dolor de cabeza. Esto lo vemos también en la cefalea. Cuando vamos a ver cefalea de aquí a poco, vamos a ver dentro de la cefalea unilateral está la arteritis de la temporal con células gigantes. Dolor de la cabeza pulsátil dentro de las dolores cefaleas pulsátiles. Dolor de la cabeza pulsátil en un lado, en la parte posterior de la cabeza. Sensibilidad, está muy sensible a tocar el cuero cabelludo, todas las áreas de la temporal, y hay fiebre y dolores musculares. Como dice, hay polimialgia reumática que acompaña a la cefalea pulsátil de la región de la temporal. Así es como se hace la auscultación de esos tres lugares: globo ocular, región de la temporal y vértebre del occipucio. Y después tenemos a la glándula parótida. La glándula parótida debe inspeccionar sin palparse, buscando hipertrofia por dolor a la palpación. Hay una enfermedad que se llama parotiditis. ¿Conocen esa enfermedad?
No es para manzana, es para pera. La característica es cuando crece la carótida, levanta el lóbulo de la oreja. Lo levanta. Entonces, si vemos el lóbulo de la oreja levantado, el crecimiento es de la carótida. A ver un caso clínico. El broncosopo, ese no lo voy a comentar, fascia paralítica. También se llama fascia de parálisis facial. Surcos faciales asimétricos. A mí sí, no, aquí no se ve el surco, aquí sí se ve el surco faciales asimétricos. Como borramiento de las líneas faciales frontales a la izquierda. Un aumento del trofismo muscular izquierdo. Fíjense cómo aquí hay más como que acá. Lado derecho, con borramiento de las arrugas faciales y desviación de la comisura hacia el lado sano. Frente conservada, poco amplia y prominente con borramiento de la arruga del lado derecho de la frente, mácula hiperpigmentada de aproximadamente 0,5 centímetros de diámetro, en número de 3, localizada en la región media ocular junto a la implantación del cabello. No se las puede ver. Senos paranasales, frontales no se evidencia el dolor, perfusión conservada. Región parotídea conservada en forma, volumen y sensibilidad superficial. Ok. Les voy a pedir que vean líneas, clasificación de la línea, ictericia, formación de la bilirrubina y cuáles son los signos de una ictericia prehepática, cómo está el pipí, cómo está el popó, una ictericia hepatocelular y una ictericia cognitiva. ¿Cómo está el pipí, cómo está el popó? Eso pregunto. ¿Cómo está el pipí, cómo está el popó en una, en la otra y en la otra? En las tres diferentes. Y explicar el por qué. Para eso tenemos que acordarnos cómo es el ciclo normal de glóbulo 120 días se destruye por hemocratesis y saca dos sustancias, globina y hemo. La globina se va a formar más glóbulo rojo y el hemo tiene que ser sacado porque es tóxico. Para que pueda sacarse el hemo se une con una proteína transportadora y forma la bilirrubina indirecta. Es una macromolécula. Esa macromolécula, como es macromolécula, no puede salir por el riñón y por ningún lado. Queda dando vuelta hasta que llega al hígado. En el hígado, el hepatocito tiene forma de agarrar el hemo introduciéndolo adentro. Una vez introducido adentro, lo conjuga con el ácido glucurónico. Y ese ácido glucurónico con el hemo forma la bilirrubina directa, formada en el hepatocito. Es decir, no hay bilirrubina directa en el plasma, solamente hay en el hepatocito, porque ahí es donde se produce. Indirectamente lo saca a través de los canalículos biliares, en un proceso
que es bien complicado para el hepatocito. Si el hepatocito se enferma, no lo puede sacar. Entonces eso es importante de recordar. Cualquier cosa que le pase al hepatocito no puede sacar la bilirrubina directa hacia las vías biliares y de las vías biliares hacia el intestino. Entonces, en condiciones normales, saca la bilirrubina directa a la bilis, que se acumula junto con todo el líquido biliar dentro de la vesícula biliar. La vesícula biliar, cuando se ingiere algo graso, estimula las colecitoquinasas, colecitoquininas, y se libera la bilis en la segunda función del cerebro para ayudar a la digestión de las grasas. La bilis, los ácidos biliares que multiplican las grasas, y de esa manera se puede absorber. La bilirrubina directa en el intestino es atacada por las bacterias del intestino y por el oxígeno que hay en el intestino y se transforma en estercobilinógeno. El estercobilinógeno es un pigmento marrón que le va a dar el color marrón a la bacteria fecal. Parte de ese estercobilinógeno es absorbido porque se está absorbiendo todo lo ingerido, es absorbido y pasa al torrente sanguíneo. El estercobilinógeno es un producto de la bilirrubina directa que es hidrosoluble, se elimina por la orina, dando el color amarillento a la orina. Entonces, del metabolismo normal tenemos las heces color marrón y la orina color amarillo. Del metabolismo normal del hemo. Ahora, ¿cómo se altera cuando hay una ictericia prehepática? ¿Cómo se altera la orina y cómo se altera el popó? ¿Cómo se altera la orina y cómo se altera el popó cuando hay una ictericia hepatocelular? ¿Cómo se altera la orina y cómo se altera el popó cuando hay una orina, cuando hay una ictericia post-hepática? Entonces, eso es lo que hay que saber. Porque si yo sé que tiene orina oscura que mancha en la ropa, es decir, que se llama coluria, y es blanca, arcoíris, entonces ya sé inmediatamente que hay una obstrucción a nivel de la orina, entonces la ictericia es obstructiva. A eso sí. ¿Sí? Línea. ¿Qué es la línea? Sensación de falta de aire. Es un síntoma, pero puede ser un síntoma, ya hablando más propiedad, pero para nosotros es un síntoma que el paciente indica como sensación de que le falta aire. ¿Cómo clasificamos? Hay una clasificación que es muy antigua, que es la clasificación funcional de la NWMIHA, New York Heart Association, Asociación del Corazón de Nueva York, que clasifica en funcional, etapa funcional 1, etapa funcional 2, etapa funcional 3, etapa funcional 4. Esa clasificación siempre la pregunto porque es la más antigua. En los años 60 se dio esa clasificación y todavía se la sigue usando porque a pesar de que aparecen muchas otras, eso sigue en vigencia. Fase funcional 1 quiere decir que el paciente siente disnea solamente cuando hace grandes esfuerzos. Disnea a los grandes esfuerzos. Fase funcional 2, disnea a medianos esfuerzos. Subir escaleras con un peso, caminar rápido, esos son esfuerzos medianos. Línea funcional 3, a pequeños esfuerzos, bañarse, peinarse, ahí el paciente empieza a sentir. Y línea 4 es la línea del esfuerzo.